Muy buenos días, amigos televidentes. Bienvenidos sean todos ustedes a nuestro programa Teleopina del día de hoy. Me siento muy complacida de compartir con todos ustedes una entrevista con el politólogo David Lahoz. Vamos a estar mirando un poco el panorama político en este aniversario de la independencia nacional. Los saludo como siempre con la hermosura floral del Jardín Ilusiones, su mejor opción para sus eventos familiares y empresariales. Vamos a comerciales, retornamos con todos ustedes. Me complace compartir con todos ustedes una entrevista con el politólogo David Lahoz, una persona muy ilustrada de nuestra sociedad. Es vicepresidente de la Fundación de los Derechos del Consumidor y director del Centro de Estudios Constitucionales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Hay mucha tela por donde cortar, David, contigo, ¿verdad que sí? Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, encantado de estar en tu programa de nuevo. Así es, faltará tiempo para tratar tantos temas contigo, pero voy a comenzar por lo primero, por tu valoración de este aniversario de la independencia de República Dominicana que vamos a estar celebrando justamente este martes 27 de febrero. Bueno, es una fecha que nos llega como la de 1844 con el tema haitiano en primer plano. Es un tema recurrente en la historia nacional y que parece que va a seguir por mucho tiempo más gravitando sobre nosotros. De manera negativa, quisiéramos que fuese positiva, pero es negativa porque nos quieren imponer una carga que simplemente no podemos soportar. Y lamentablemente el gobierno dominicano comienza como por dar la sensación de que no tiene control de sus fronteras, hecho que es grave porque todo Estado-nación tiene que tener control sobre su territorio y al parecer a nosotros se nos está haciendo muy difícil tener el control de la frontera. Es un tema que, bueno, la nación escuchará al presidente el 27 de febrero referirse, no sé con cuál planteamiento, porque ha hecho varios y algunos observadores entienden que son contradictorios, que una cosa es lo que se dice fuera del país ante los organismos internacionales y otra la que se está haciendo dentro del territorio dominicano. Nosotros entendemos que Haití es el principal socio nuestro, que tenemos que darle ese tratamiento, pero teniendo el control de nuestras fronteras y mejorando cada vez más el comercio con Haití. Entendemos que tampoco es buena la sugerencia de un muro, a no ser que lo que pretenda sea impedir robo de ganado y ese tipo de cosas y el tránsito de personas, pero la frontera tiene que permanecer abierta al comercio, a la cultura y a las buenas relaciones entre ambos países. Al Estado Dominicano le falta un poco incidir dentro del territorio haitiano, dando garantía a los dominicanos que hacen negocio con Haití de que nada le suceda del otro lado, pero no estamos de acuerdo con un corte puro y simple de relaciones y tampoco con un muro que no es la mejor época para estar hablando de muro. Esta es una isla muy pequeña, tenemos problemas puntuales. El tema ambiental debería tratarse con Haití para mejorar, por ejemplo, que ellos mejoren el aprovechamiento de las aguas, que nosotros tengamos, por ejemplo, material para la construcción agregado para la construcción desde Haití y no seguir destruyendo nuestros ríos como está sucediendo en la actualidad, teniendo una fuente prácticamente inagotable de agregado para la construcción en Haití. Son temas que se pueden hablar, son temas que nos acercan porque son de mutuo interés y si hay financiamiento internacional para planes de desarrollo en Haití, el gobierno dominicano debe y puede actuar como coauspiciador de ese desarrollo dentro del territorio haitiano. A la vez nos deberíamos siempre oponer
a eso que están hablando de darle garantía dentro del territorio dominicano a los nacionales haitianos. Eso es un despropósito, estar construyendo urbanizaciones para haitianos que no se sabe cuál es el estatus que tienen, porque lo que se está diciendo ahí de una ley que hay proyectada, en ningún país del mundo se estila ese tipo de ley. Todo el que está en un territorio que no es el suyo tiene que tener una reglamentación y tiene que tener una justificación de por qué está ahí. Y esa temporada siempre es transitoria, no puede ser definitiva. Hay una serie de elementos ahí que creo que el presidente, como jefe de las relaciones exteriores del país, tiene que ponderar conforme al interés nacional y no a lo que quieran otras naciones, que precisamente lo que están es tratando de evitar de que a ellos les lleguen los migrantes haitianos. Ese es el tema. Entonces, estamos como en 1844 hablando del tema haitiano. ¿Crees que el tema haitiano será gravitatorio en las próximas elecciones del año 2024? Siempre lo han sido. Siempre lo han sido desde el 66. La migración haitiana tiene una participación indirecta en los procesos electorales nacionales y no creo que esta sea la excepción. Eso va a ocurrir y sería bueno que se defina el cómo temprano, porque los dominicanos somos muy dados a improvisar. Y a veces, cuando se improvisa, los resultados pueden ser muy diferentes a los esperados. Y desde el siglo XX, cada gobierno trata de aprovechar esa potencial masa de votantes y la oposición también. Y hay que tener cuidado con eso, porque esa es una agenda que no siempre coincide con la agenda dominicana, con la agenda nacional, y eso puede desnaturalizar nuestro proyecto de vida, nuestro proyecto de nación, nuestro proyecto de progreso, porque hay otros componentes ahí que no necesariamente son coincidentes con los dominicanos. Es un tema de patria que todos los partidos de derecha y de izquierda deberían también referirse al tema, y los que no son políticos también, los ciudadanos, podemos opinar sobre lo que queremos, porque lo que sí está claro es que estamos saturados de inmigrantes procedentes. Se habla de que hay ya 3 millones de haitianos. Sí, se están dando cifras oficiales por primera vez. Y hay mucha gente que se sorprende. 3 millones pueden decidir una elección. Pueden decidir una elección y son la tercera parte de la población dominicana. E incluso más del 40% de la población económicamente activa en la República Dominicana. Es decir, estamos hablando de un número grueso y se habla de que son cifras oficiales. Lo que quiere decir que, siendo como son siempre conservadoras las cifras oficiales, podría ser más. Entonces, no estamos hablando de un problema pequeño, es un gran problema, el principal problema de la República Dominicana, y el Estado tiene que poner frente a eso, porque es que estaríamos siendo un Estado fallido, estaríamos perdiendo la condición de Estado-nación si no tenemos control de nuestro propio territorio, si una población ajena a la nuestra es capaz de incidir en la vida económica, política y social y hasta cultural, como está sucediendo con esa población. Lo que me hace pensar en una frase que dijo el presidente Abinader: no hay solución dominicana para la crisis haitiana, pero a propósito de lo que dice, parece que en la práctica se está dando lo contrario. Por eso se habla de doble discurso, de que el presidente tiene un discurso aquí y un discurso fuera. Pero el tema no es que no haya una solución. Nosotros entendemos, a diferencia del presidente, que tiene que existir una agenda dominicana sobre el problema haitiano. Y los puntos dominicanos tienen que estar claramente definidos, y parece que ahí es donde hay cierta situación que no se sabe bien cuáles son dicotomía. No se sabe bien
qué es lo que el Estado dominicano quiere frente a ese problema. Eso es porque que se dice una cosa y luego como que resulta otra. Entonces eso hay que definirlo. ¿Qué queremos y qué no queremos de Haití? ¿Y cómo vamos a conseguir esa meta? Porque con un doble discurso no estamos en nada. El problema podría seguir agravándose y a la postre entonces nos podría traer mayores males que lo que tenemos en la actualidad. Sí. Que sabe ya que nos han dicho país de parturientas, país de recepción de ilegales ilimitados, país de acogida, país que cede territorio, porque con lo del muro se está hablando de que estamos cediendo territorio. Sí. O sea, hay una serie de calificativos que no son propios de un Estado-nación y que hay que tener cuidado con eso, porque eso crea derechos. Y después que hayan unos derechos adquiridos, estamos desnacionalizando nuestro territorio y eso es peligroso. Y no estoy hablando solo de la frontera, en el este, en nuestra importante zona turística del este, el problema es latente e incluso situaciones de violencia. En días recientes se presentó la situación de cómo grupos de ilegales quemaron incluso autobuses de migración en un hecho sin precedentes. Y han hecho manifestaciones con pancartas exigiendo sus derechos aquí en República Dominicana. Es decir, que el tema está suficientemente visibilizado como para que el Estado, nación dominicano, tome las medidas pertinentes, porque eso no lo puede permitir ningún Estado del mundo. Usted no puede imponerse en un Estado que no es el suyo. Y a estos niveles hemos estado llegando sin que haya una voz unificada dentro del gobierno y fuera del gobierno, porque también el resto de partidos políticos tienen que hacerse oír y decirle al presidente que la nación está primero que cualquier otra consideración. David, te pido una pausa para ir a comerciales. Volvemos con ustedes, no se vayan. El presidente Luis Abinader comparecerá mañana lunes en el día del aniversario de la Independencia Nacional al Congreso Nacional para rendir cuentas de su gobierno en el pasado año. Yo quisiera que David Lahoz nos dijera las luces y sombras del gobierno del presidente Abinader a propósito de esta comparecencia. Fíjate, hace unos años anteriores al presente gobierno que el acto solemne del 27 de febrero ante la Asamblea Nacional se ha degradado en el sentido de que los políticos en el poder toman ese escenario para hacer proselitismo político. Nosotros invitamos al ciudadano presidente a que trate de hablar como estadista ante la Asamblea Nacional y que no se deje arropar por los temas de política doméstica. Incluso en el mes de agosto pasado, una parte de la opinión pública se confundió y pensó que la rendición de cuentas era el 16 de agosto, cuando el presidente fue a Santiago. Realmente la rendición de cuentas es el 27 de febrero y es en acto solemne. Acto solemne significa que el cuerpo diplomático acreditado en el país estará presente en esa actividad y otros invitados nacionales y extranjeros. Entonces es un acto de nación, no es un acto proselitista. Hay muchas voces dentro del partido del gobierno y de la oposición que están como instando al presidente a que haga un acto reeleccionista, proselitista y de proyección del torneo electoral del próximo año. Yo creo que eso no nos ayuda como país. El presidente tiene una agenda institucionalista, se comprometió a que iba a desarrollar una agenda institucional. No puede, bajo ninguna circunstancia, caer en el error, aunque sus conmilitones lo inviten a ello, de convertir ese escenario en un evento proselitista. Creo que sería de mal gusto
para la nación, para los invitados especiales y para el mundo, que el presidente desaproveche la ocasión de hablar a la nación, porque ahí es un diálogo con la nación lo que debe hacerse, y hace tiempo que se ha desnaturalizado esa fecha. Entonces, reitero la invitación al presidente que por favor haga un acto de nación hablando como estadista, informando de sus luces y sus sombras, que ya luego tendrá tiempo en otro escenario de hacer proselitismo. Tiene todos los medios del Estado para hacerlo, pero por favor en esta ocasión no. Yendo directamente a sus éxitos y fracasos, bueno, es un gobierno que primeramente no estaba en su presupuesto ganar unas elecciones. Entonces, eso implica que el primer año prácticamente lo estuvo acercándose a la problemática del Estado, dentro del Estado, en el gobierno mismo. Y ya en el segundo año, entonces es que el país comienza a ver realizaciones, poco o muchas. Entendemos que las realizaciones tienen que ver con las prioridades que tenemos como nación. Entonces el presidente debe de indicar cuáles son los males ancestrales, los males prioritarios, los males que no esperan que su gobierno ha enfrentado y el avance que ha obtenido en ello. Algunos plantean como que es un año en el que se han debido resolver todos los problemas del país. Nosotros entendemos que no. Con que diga que estamos sobre rieles ya, que ya el país marcha y que se están haciendo las correcciones del lugar, es suficiente. Siempre que hable a la nación, obviamente si es un discurso de proselitismo político, entonces tendrá que hablar de realizaciones, de cosas que se han terminado y de explicar el por qué no ha emprendido otras acciones. Pero el escenario tiene que ser para hablar en términos institucionales. La nación observa un retroceso en materia de política anticorrupción. Eso es un hecho. Hay cierta incertidumbre en cuanto al Ministerio Público Independiente, a la justicia independiente de que se habló en principio. Luego se ha estado hablando de la creación de un Ministerio de Justicia, pero se habla del Ministerio de Justicia sin que se hayan dado los recursos pertinentes al Ministerio Público actual. Entonces, ¿hay falta de recursos o simplemente no se ha querido dotar al Ministerio Público de recursos? Eso debería explicarlo el presidente, porque si se está planteando la creación de un Ministerio de Justicia, debe de explicarle al país esa dicotomía, porque ahí es contradictorio. Que usted no entregue los recursos del lugar, que haya fiscales en condiciones precarias. La misma policía se queja de que no le han cumplido con los salarios, pero tampoco con las condiciones de trabajo. Siguen los policías trabajando 72 horas corridas en lugares insalubres, sin condiciones humanas, ni para los detenidos, ni para la dotación policial que hay ahí, sin la alimentación adecuada y sin espacio para sus necesidades humanas y para alimentarse. Entonces, también son temas. Hay fallas en las pensiones de los oficiales retirados y alistados retirados. Entonces, esos son temas que deben de abordarse. El Ministerio Público también. El Ministerio Público sigue todavía con la práctica de darle a la persona que va a poner una queja un papelito para que resuelva él o para que le lleve él la prueba, y eso no está en el código. Cuando se presenta una denuncia o se deposita una querella, es el Ministerio Público quien tiene que tasar, quien tiene que verificar, quien tiene que indagar que lo que ha denunciado ese ciudadano tiene o no alguna presunción de validez, pero no que sea el ciudadano mismo. Entonces, eso ocurre por la precariedad con que trabajan los ministerios públicos. Por ejemplo, las fiscalías barriales, no se sabe en qué está ese programa, pero nuestras informaciones dicen que ahí, al igual que como está sobrecargada la policía, está sobrecargado el Ministerio Público. Entonces, esos son problemas que no esperan, porque
eso quiere decir que los conflictos en la sociedad aumentan y cuando llegan al Estado, al gobierno, no hay solución para ello. Entonces, si por escasez de recursos, entonces si lo que se plantea es la creación de otro ministerio, entonces ¿en qué estamos? Eso implica, en primer plano, más recursos. Entonces, si hay más recursos para crear otro ministerio, ¿por qué no se le entrega lo que requiere la Procuraduría actual? Que son de un problema puntual. Está el tema de los precios. O sea, la canasta básica, la canasta familiar, los programas de los comedores económicos tienen que activarse. Tiene el gobierno que hablar de aumento salarial en algún momento. Tiene que trabajar el que la producción nacional sea para provecho del productor y para provecho del consumidor, no para que intermediarios hagan su agosto en febrero. Entonces, hay temas que deben de tratarse con la debida ponderación. Yo creo que un éxito, tener el país encendido, es un éxito indiscutible del gobierno que permite que se desarrollen una serie de actividades que dependen en la vida moderna de la electricidad. Pero el tema de la canasta familiar preocupa mucho. La escolaridad, las informaciones siguen siendo contradictorias en cuanto a cuáles centros tienen la tanda extendida. Y el contenido de esas tandas extendidas tiene que explicarse también. La alimentación de los niños, que hay un problema que el presidente mismo debería explicar con el uso de alimentos que no son alimentos, sino alimentos saturados de azúcares, saturados de grasa, y que al final no tienen ningún nutriente básico de lo que necesitan los niños en edad escolar. Y eso provoca problemas frecuentes de intoxicación en los centros escolares. Son problemas humanos, problemas del día a día de las madres y de los padres dominicanos que el presidente tiene que hablarle y a veces se dejan de lado para hacer uso de ese escenario en proselitismo. Se habla de negocio y que los presidentes tienen que hablar de megaproyectos. No, la gente quiere que le hablen de su día a día, de cómo ellos van a armar el día de hoy y el de mañana. Es decir, sus necesidades inmediatas son las que requieren que puntualmente el presidente le diga a la nación cómo lo va a resolver. Entonces, en ese sentido hay contradicciones, porque hay un discurso que dice como que se ha trabajado en ello y otro que dice exactamente lo contrario. Entonces, el presidente tiene que armonizar esas situaciones hasta presentar un plan de nación que sea entendido de buena manera por la población. Ese es un éxito que luego, si de ahí hay una renta política que le convenga a él, estaría bien, y creo que hasta la oposición la saludaría, pero debemos aprender a hablar como conciudadanos, como habitantes de esta media isla, que necesitamos un presidente cercano a los problemas de la gente. Agradecemos a David Lauzo comparecencia aquí en nuestro programa Teleopina, analizando todo lo que tiene que ver con el aniversario de la Independencia Nacional y la presentación del presidente ante la Asamblea Nacional este próximo lunes. Vamos a comerciales, retornamos con todos ustedes.